Jesús de Nazaret, segunda parte. Generalidades de la vida y obra de Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret está en la historia y hace historia. Es un hombre inserto en la sociedad. Conoce el dolor humano, las necesidades que padece el ser humano. No tiene una propiedad privada. Duerme en la vía pública. Nunca escribió. No percibe una remuneración económica. Es verdadero Dios y verdadero hombre. Un hombre que conoce sus circunstancias, experimenta el dolor, el rechazo, el hambre. Se compromete en lo más radical con el proyecto de Dios. Es un hombre inserto en la realidad de su tiempo. Es un transgresor de su tiempo. Deja su familia, rompe con los conceptos de la ley, cruza por Samaria. En su grupo incluye a mujeres. Jesús fue un hombre totalmente libre. Comparte la mesa con los pobres, los pecadores, los enfermos. Se solidariza con los excluidos y marginados. Todo lo recorre a pie. Realizó 36 milagros. Llama a un publicano, a 4 celotes y a judíos como apóstoles. Es un hombre generoso, servicial y con gran amor a la vida y al ser humano. Habla con claridad y con franqueza y sin rodeos. Teorías relacionadas con Jesús. Una teoría considera que Jesús fue principalmente un revolucionario mesiánico que pretendía redimir a Israel e instaurar un régimen teocrático, gobierno de Dios. Esta teoría relaciona a Jesús con el movimiento de los celotes y se basa principalmente en el dato corroborado por fuentes no cristianas como Tácito, Flavio Josefo, de su ejecución en la cruz, suplicio reservado a los condenados por sedición. Otra teoría dice que Jesús fue un esenio. ¿Y quiénes fueron los esenios? Los esenios fue un grupo o comunidad judía que surgió en el siglo II a.C. y se estableció en la comunidad de Qumran. Se enfocaban en la pureza ritual, copiaban libros de las escrituras judías y escribían comentarios sobre los libros de los profetas. Creían que la historia estaba predestinada y su teología apocalíptica daba lugar a una visión del mundo polarizada entre el bien y el mal. Otra teoría piensa que Jesús fue principalmente un maestro ético, cuyas enseñanzas tienen grandes afinidades con algunas filosofías griegas. Fuentes cristianas que nos hablan de Jesús. Las cartas de Pablo de Tarso, escritas según la datación más probable entre los años 50 y 60, son los documentos más tempranos acerca de Jesús, pero la información biográfica que proporciona es escasa. Los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, incluidos por la Iglesia en el canon del Nuevo Testamento, en general suelen datarse entre los años 60 y 90. Proporcionan gran cantidad de información, pero reflejan principalmente la fe de los primeros cristianos y son documentos bastante tardíos. El Evangelio de Juan, también incluido en el Nuevo Testamento, fue escrito probablemente hacia el año 90 y 100. Nos presenta datos totalmente novedosos y diferentes de los evangelios sinópticos, ya que presenta concepciones teológicas mucho más evolucionadas. Sin embargo, no puede excluirse que contenga tradiciones sobre el Jesús histórico bastante más antiguas. Algunos de los llamados evangelios apócrifos, no incluidos en el canon del Nuevo Testamento, una gran parte de estos textos son documentos muy tardíos que no aportan información sobre el Jesús histórico. Sin embargo, algunos de ellos, cuya datación es bastante controvertida, podrían transmitir información sobre dichos o hechos de Jesús, entre aquellos a los que suelen concederse una mayor credibilidad están el Evangelio de Tomás y el Evangelio de Pedro.
Las fuentes cristianas no ofrecen una cronología absoluta de los acontecimientos de la vida de Jesús, con una sola salvedad. Lucas 3:1 fija el comienzo de la actividad de Juan el Bautista en el año 15 del reinado de Tiberio, que posiblemente puede interpretarse como equivalente a uno de los años 27, 28 o 29 después de Cristo. Un poco más adelante indica que Jesús contaba aproximadamente con 30 años al comienzo de su predicación. No se sabe con exactitud cuánto tiempo Jesús pudo realizar sus predicaciones de manera libre, ya que en el Evangelio de San Juan se menciona que participó en 3 ocasiones en la Pascua judía, pero en otros evangelios se dice que solo vivió la Pascua en la cual fue crucificado. Jesucristo en autores no cristianos. Estos autores no cristianos nos vienen a afirmar que Jesucristo verdaderamente existió. Uno de ellos fue Plinio el Joven. Él fue romano, vivió entre los años 61 y 102. En sus cartas, que son un testimonio único de la admiración ordinaria del siglo I, él nos va a decir que un grupo que canta himnos en honor a Cristo como a un Dios. Aquí menciona a Cristo, este autor no cristiano. Otro de ellos fue Tácito, en los Anales, escrito a principios del siglo II. Se refiere a Cristo como un condenado al suplicio bajo el imperio de Tiberio por el procurador Poncio Pilato. Las antigüedades judaicas del historiador Flavio Josefo, escritas hacia el año 93, aluden primero a Jesús, el llamado Cristo, en relación a la ejecución de Santiago apóstol en Jerusalén, y citan más adelante, según la traducción del obispo sirio Agapio, a un sabio llamado Jesús, reputado por su manera de actuar y sus virtudes, diciendo lo siguiente: muchos judíos y muchos de entre las otras naciones vinieron a él. Pilato lo condenó a morir en la cruz, pero los que le habían seguido no dejaron de ser fieles a su pensamiento. Ellos contaron que 3 días después de haber sido crucificado se les había aparecido y que estaba vivo. Quizás era pues el Cristo del que los profetas anunciaron muchas cosas admirables. El mismo Flavio Josefo afirma que Jesús era un hombre de bien, que incitaba a los judíos a ser justos los unos con los otros y píos hacia Dios y a ir juntos al bautismo. Y relata que Herodes Antipas lo ejecutó por miedo a que provocase una revuelta. El hecho de que Jesús se sometiese al rito bautismal sugiere que probablemente formase parte de la comunidad religiosa del Bautista. Otro es Tácito, historiador romano, año 61 y muere en el 117. Dice que Jesucristo fue fundador de la secta de los cristianos, que fue ejecutado durante el mandato del emperador Tiberio, gobernando Poncio Pilato en Judea. Jesús en el arte. En un primer momento, el arte cristiano evitó representar a Jesús en forma humana, prefiriendo evocar su figura mediante símbolos, tales como el monograma formado por la letra griega chi y la letra griega rho, es decir, por la X y por la P, iniciales del nombre griego Christos, en unión a veces con la alfa y la omega, primera y última letra respectivamente del alfabeto griego, para indicar que Cristo es el principio y el fin. También se dibujaba a un pez, el símbolo de pez ictis, que significa Jesús, Cristo, Hijo de Dios Salvador. También se dibujaba a un cordero como el Cordero de Dios, o incluso mediante símbolos antropomórficos como el del buen pastor. Más tarde aparecieron representaciones de Cristo, primero presentado como un joven imberbe, es decir, sin barba.
A partir del siglo IV fue representado casi exclusivamente con barba. En el arte bizantino se hicieron habituales una serie de representaciones de Jesús, algunas de las cuales, como la imagen del Pantocrátor, tuvieron un amplio desarrollo en el arte europeo medieval. Jesús y las mujeres. En el tiempo de Jesucristo, la mujer no tenía valor en la sociedad. No contaba su voz, tenía una estima muy baja. Cuando nacía un niño, a la madre se le consideraba impura durante 40 días. Pero si nacía una niña, a la madre se le consideraba impura durante 80 días. En el templo, a la mujer no se le permitía la entrada, sino hasta el atrio que estaba reservada para ellas. Son muchos los especialistas que han llamado la atención acerca de la coincidencia en las fuentes sobre la especial consideración que Jesús parece haber tenido hacia la mujer de diversas condiciones, en especial las marginadas, las enfermas y las pecadoras públicas. Algo en cierta medida novedoso para un rabí de la época. Los ejemplos son múltiples. Así, la encorvada a la que se acerca y cura en sábado llamándola hija de Abraham, título exclusivamente masculino. La mujer hemorroísa que sufría una enfermedad extrema que la hacía impura y excluida y que alcanza a tocarle sin que Jesús pueda evitar curarla. La extranjera pagana, único personaje en los evangelios canónicos que le convence en una discusión, apelando a su corazón con una parábola por la sanación de su hija. La viuda a la que Jesús se acerca por propia iniciativa y conmovido resucita a su único hijo. La prostituta que le unge con escándalo de los presentes y a la que le son perdonados los pecados porque ha amado mucho. La viuda pobre a la que Jesús ensalza por su generosidad. Marta y María, las amigas que lo acogen en su casa. Las fuentes sinópticas coinciden también en que entre los discípulos itinerantes de Jesús se encontraban mujeres: María Magdalena, Juana, Salomé, Susana, María Cleofás, entre otras, algo no muy común en una sociedad patriarcal, e incluso afirman que permanecieron al pie de la cruz cuando todos habían huido. Resulta también paradójico que se reconozca como primeros testigos de la resurrección a mujeres cuyo testimonio apenas tenía validez en aquel contexto social. Por otro lado, en sus diatribas contra los escribas y fariseos, Jesús les reprocha que devoren los bienes de las viudas con pretextos religiosos, y a los príncipes de los sacerdotes y a los ancianos del pueblo les llega a asegurar que las prostitutas les precederán en el reino de Dios. Por su parte, en el Evangelio de Juan destacan algunos personajes femeninos. La mujer samaritana, enemiga étnica de la vida no bien vista, es interlocutora del discurso del agua viva y de la adoración en espíritu y en verdad, que acaba evangelizando a sus vecinos samaritanos. Marta de Betania, protagonista de un diálogo fundamental sobre la resurrección y la vida. Su hermana María, a quien Jesús alaba por escoger la mejor parte al escucharlo, y la mujer adúltera, a la que Jesús salva de morir lapidada conforme a la ley de Moisés. Incluso la crítica histórica y exegéticas más exigentes reconocen que más allá del carácter querigmático de estos relatos se esconde un trasfondo histórico en donde el predicador judío Jesús de Nazaret le da un lugar muy importante a todas las mujeres, pero en especial a las mujeres de su tiempo. Otras personas en los tiempos de Jesucristo. En primer lugar tenemos a los niños. A ellos se les encontraba entre las personas de poca importancia, pero Jesucristo los llama,
los abraza y los bendice. Y también Jesucristo los pone como ejemplo cuando dice: el que no se haga niños no entrará en el reino de los cielos. Y a los niños se les iba valorando en función de su edad. Otra de las personas están los enfermos. Ellos estaban marginados y dependían totalmente de sus familiares, vivían de las limosnas y su enfermedad era considerada como consecuencia del pecado. Otro grupo son los endemoniados. Eran los que tenían espíritus impuros y son muy mal vistos por la sociedad. Nadie los podía sanar. Solamente Jesucristo, con su inmenso poder, mandaba a los demonios a que salieran de aquellas personas, y en cuestiones de segundos las personas eran liberadas de esos espíritus impuros. La predicación de Jesús de Nazaret. El comienzo de la predicación de Jesús en Galilea es un evento en la vida de Jesús que se produjo después de las tentaciones en el desierto y después de que se enteró de que Juan el Bautista había sido encarcelado por Herodes Antipas. Según San Mateo, en su capítulo 4, versículo 12 al 17 dice: cuando oyó que Juan había sido encarcelado, se retiró a Galilea y dejando Nazaret se fue a vivir a Cafarnaúm, ciudad marítima, en los confines de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, en el camino del mar, al otro lado del Jordán, la Galilea de los gentiles. El pueblo que yacía en tinieblas ha visto una gran luz. Para los que yacían en región y en sombras de muerte, una luz ha amanecido. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: conviértanse, porque el reino de los cielos está a punto de llegar. La predicación de Jesús es un mensaje que contiene alegría y dice: Jesús proclama: el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado para anunciar a los pobres la buena nueva, es decir, un anuncio de alegría. Otro elemento que contiene la predicación de Jesús es la libertad. Jesús dice que ha sido enviado a proclamar la liberación a los cautivos. Otro gran elemento es la luz, y Jesús dice que ha venido a traer la vista a los ciegos. Otro elemento de su predicación es la sanación. Jesús dice que ha venido para dar la libertad a los oprimidos. Y también otro gran elemento es el asombro de la gracia. Y dice: es la gracia del Señor que a través de nosotros realiza cosas maravillosas. En la predicación de Jesús tiene una gran importancia sus enseñanzas éticas. El centro de la ética de Jesús era el amor al prójimo, al desvalido, de quien no se puede recibir un beneficio, y muy especialmente el amor al enemigo, única manera de distinguirse de los paganos que aman a los que aman a ellos. Para algunos autores, la ética que Jesús predicaba tiene un carácter provisional y se orienta sobre todo a la época de preparación del reino de Dios. Por ese motivo, también la ética de Jesús enfatiza la renuncia a los bienes materiales. En todo caso, las fuentes coinciden en que no se puede servir a Dios y a las riquezas. Por último, el mensaje de Jesús es palabra de Dios. También es fruto de su reflexión de la realidad y de la oración con Dios Padre. Su mensaje es el reino de Dios y lo anuncia como algo presente, actual y renovador. Su mensaje es liberador, inclusivista, de unidad, de perdón, de conversión, de justicia y de paz. En su mensaje tiene al hombre como el valor más grande del mundo, y la misma persona de Jesús es un mensaje. En conclusión,
El ser y el hacer de Jesús nos revelan a Dios en la persona de su Hijo. Un Dios lleno de misericordia, eso es lo que encontramos en Jesucristo. Un Dios que opta por los marginados, los excluidos, el desecho de la sociedad y por los pobres. Un Dios que predica y que enseña a sus hijos, y un Dios amor. Estás en el canal Abraham 3 puntitos. Si te gustó este video, suscríbete, compártelo, dale like para ayudar a más personas. Saludos.